Un cordial saludo para todos. En este video veremos la actividad 3 en el módulo 2, que se trata sobre estructuras. Listo. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es una estructura? Una estructura es una colección de uno o más tipos de elementos que llamamos miembros, cada uno de los cuales puede ser un tipo de dato diferente. Una estructura permite almacenar diferentes tipos de datos con el único fin de facilitar su manipulación y su acceso. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a ver declaración y acceso de una estructura en Java. Lo primero que vamos a ver que tenemos que iniciar dándole un valor al principal, ¿sí? Con este public static void, acá creamos los valores y les damos como que atributo tengan, entero. Listo. La declaración para crear en Java una estructura es public void y le damos el nombre, le damos un entero elemento que va a ser como el nombre de este tipo y le damos las condicionales. ¿Listo? Ahora, y el control de acceso es public o private. Public quiere decir que si creamos tres clases para el mismo programa, entonces va a decir que public lo van a poder ver todas las clases sin importar en cuál esté. Y private quiere decir que solo lo puede ver en la clase en la que está. Quiere decir que si tengo dos clases, la primera digamos, no sé, libro y la segunda texto, quiere decir que si tengo una clase privada en texto, solo lo puedo ver en texto. Pero si tengo una clase pública en texto, lo puedo ver en libro o en texto. No me interesa. ¿Ok? Listo. El uso de estructuras en programación es como más que todo para utilizar una estructura para así mejorar el rendimiento de un programa. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer de una manera ordenada que nos ayude a que el procedimiento del programa sea mucho mejor, lo que quiere decir que la RAM va a ser mucho menos utilizada. Esta estructura no se va a estar usando todo el tiempo, como si no lo hiciéramos, se podría ver cada parte de lo de todos. ¿Ok? Listo. Ese es el uso de estructuras en la programación. Ahora, tenemos varios tipos de estructuras. Tenemos las estructuras secuenciales, las condicionales y las cíclicas. Las secuenciales quiere decir que es un tipo de estructura simple. Consta de ejecutar instrucciones en un orden específico, una instrucción tras otra como si se siguiese un manual de algún producto, es decir, en línea. Digamos, podemos ver este ejercicio. Este ejercicio lo que hicimos, pues, como les decía, acá iniciamos el programa, double soles, o sea que nos dé como double, nos da un promedio, escáner ingreso, new scanner, lo que quiere decir que el sistema, o sea, nosotros, el usuario es el que va a ingresar. Sí, ingrese el monto en soles o en pesos, en soles lo hicimos en este caso, le damos, no sé, ingrese 2000 soles, ¿sí? Entonces, lo que dice es que la conversión de esto, double es una conversión, la conversión de soles a euros quiere decir que en dólar va a dar 2 puntos más soles, esto se lo ponemos para que no quede dentro de las etiquetas con comillas, o sea que esto se lo muestre, pero dependiendo la variable que ya utilizamos, en este caso soles dividido 2.7, y esto nos va a dar el valor en dólares, ¿sí? Dependiendo la moneda de hoy en día. Y el euro va a ser lo mismo, únicamente que cambiamos el 4 para que así pues se dé la moneda que da. ¿Listo? Ahora, un tipo de estructura condicional. La estructura condicional son las que nos hacen seleccionar qué código ejecutar dependiendo si es falso o verdadero, ¿sí? De una o varias expresiones. En la entrada, lo que podemos hacer, que los podemos evaluar dependiendo lo que vayamos a usar. Con el condicional, en este caso, se usaría la etiqueta if. Acá, digamos, public static void, scanner, source, eso quiere decir que va a leer el sistema. Float sueldo, entonces, lo que dice es introduzca su sueldo, ¿sí? Sueldo es igual a ese next float que fue en que lo que hace es decirlo. Entonces, si el sueldo es mayor a 600, usted no tiene para pagar impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta condicional lo que nos va a decir es votar respuestas al cliente dependiendo de lo que ingresemos. En este caso, el usuario va a ingresar su sueldo. Si su sueldo es menor a 600, es decir, si ingresa 599, lo que le va a decir el usuario es lo siguiente: usted no tiene que pagar impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le va a decir es como que usted es de estrato 1, 2 y 3 dependiendo acá en Colombia. Y ahora vamos a ver una estructura cíclica. Una estructura cíclica, o también conocida como repetitiva, cumple la función de recorrer el programa
o el código un número de veces definida. Es decir, como su nombre dice, que se repiten varias veces. Para eso nosotros lo que utilizamos es la etiqueta while o la etiqueta for. En este caso me gusta más la etiqueta while, que lo que hacemos es iniciar scanner, que iniciamos, le damos un valor entero al número, digite el número par, no sé, un 6, ¿sí? Entonces acá se va a guardar el número par. Si el porcentaje del número 2 es igual a 0, lo que le va a decir, perdón, while le va a decir, mientras que el número 2 es igual a 0, digite un número, ¿sí? Y al final, ya cuando se acabe ese ciclo, o sea acá, el número es, lo que le va a decir es que los números pares combinados le van a dar un valor en específico. Eso es lo que hace el programa while, que va corriendo en la cantidad de veces que nosotros queramos. En este caso, solo nos va a dar el valor para 2. O sea, ingrese el número par 2, otra vez 2, y esos dos números los va a convertir en un porcentaje, y eso nos va a dar un número total. Listo. Lo que sigue es que es un apuntador. Un apuntador lo que quiere decir es que estamos en una parte X y la vamos a pasar a una parte Y. Eso quiere decir que vamos a trasladar. Un apuntador nos va a decir a dónde trasladarlos. Eso es un apuntador. En este caso son variables que almacenan direcciones de memoria. Entonces va a pasar primero de la dirección de memoria 1 a la dirección de memoria 2. Luego, si esto hace esto, va a pasar de la 2 a la 3 y así sucesivamente. Es como un ejemplo básico. ¿Sí? Los lenguajes de programación que usan apuntadores son C, C++, C numeral, COBOL, PL, de Fortran, Go, Java, Modula 2, Pascal, Perl, etcétera, etcétera. En este caso, los que sí usan apuntadores son los lenguajes de programación que tienen acceso a la memoria en sí. ¿Listo? Ahora vamos a ver un ejemplo de estructuras que hicimos en Java NetBeans con todos los tipos de estructuras que tenemos, ¿sí? Entonces, acá en lo que hicimos fue crear tres clases: la principal, la lista y el nodo. ¿Qué quiere decir? Que son como cada uno tiene una función. ¿Qué hicimos en esta estructura? Creamos una lista que nosotros podamos agregar en una pantalla emergente, ya sea que vamos a agregar al inicio o al final, y esto lo agrega y nos lo muestra en el orden que debe ser. ¿Ok? Listo. Entonces lo que hacemos es crear la clase lista. Estos lo que son los punteros, los utilizamos para saber dónde está el inicio y dónde está el fin. Y les dimos unos valores nulos porque acá todavía no tenemos nada. Ya luego que si la lista está vacía, entonces tenemos que si inicio es igual a nulo, quiere decir que es verdadero, entonces que la vamos a llenar. Pero si no, entonces nos volvemos a ver qué pasa. Luego ponemos una otra variable que es agregar al inicio un entero, un elemento. ¿Sí? Esta es una estructura básica, que lo que hacemos es que en inicio vamos a agregar un nuevo elemento en la parte del inicio. Quiere decir que en el nodo, lo que les explicaba va a aparecer al principio. Pero si la parte final es igual a nulo, o sea, si no tiene 1, entonces fin es igual al inicio. Quiere decir que si solo tiene un valor, entonces va a quedar en el mismo lado y ese va a ser el inicio y el final. Y agregar al final usamos las mismas etiquetas, solo que hacemos lo contrario. ¿Cómo que hacemos lo contrario? Quiere decir que entonces va a pasar al lado siguiente. ¿Por qué esta etiqueta siguiente? Porque quiere decir que va a pasar al lado derecho en este caso, ¿sí? Y esto ya es lo que nos va a mostrar. Entonces ya lo que va a hacer es mirar el sistema, qué es lo que tiene. Esto es solo un salto para que sea mucho mejor. Y va a recorrer al siguiente, o sea, va a pasar al siguiente, a la siguiente parte del nodo. Listo, acá lo que hacemos fue crear los nodos con los datos que vamos a usar, que en este caso es el dato que vamos a ingresar, el siguiente, que es lo que va a pasar. Y acá les dimos el nombre, que es el de dato y n es el de siguiente, y un entero y un atributo entero para los dos valores. Y en la etiqueta main, bueno, en la clase main lo que vimos fue hacer un JOptionPaint, que es lo que le digo, es un cuadro de diálogo que va a salir emergente. Y le dimos los 4 que vamos a utilizar. En este caso va a tener una lista de agregar un elemento al inicio de la lista, agregar al final de la lista, mostrar los datos de la lista y salir. ¿Sí? Ese es el menú de opciones. Este N lo usamos para hacer un salto de página. Listo. Ahora, como tenemos 4 condicionales, quiere decir que tenemos 4 casos. Entonces, acá lo que vamos a usar son condicionales. Entonces, lo que dice es que ingrese el elemento. Sale un cuadro de diálogo
que queremos insertar al inicio, ¿sí? Esto lo insertamos en el inicio, este es el espacio en el que se va a guardar, ¿sí? Pero si él pone otro valor que no sea un entero, ¿qué quiere decir? Que le va a botar el mensaje error. Listo, ahora, lo mismo hacemos en el caso 2, solo que ahora vamos a insertarlo al final. Y esto va a ser al final, ¿ok? Listo, y como les venía diciendo, entonces acá lo que hicimos es en el segundo, insertar al final, ya lo que les decía. Acá podemos dónde lo va a ingresar, en este caso va a ser en la parte final, en el lado derecho, como nosotros lo conocemos. Y esto es que si pone otro valor que no es un entero, nos va a sacar un error y acá descansa, o sea, acá acaba este ciclo, ¿sí? Y el 3 va a estar, nos va a mostrar la lista. El caso 4 solo, si ya lo seleccionamos, nos va a decir programa finalizado. Y si ponemos algo mal, pues obviamente nos va a dar la opción incorrecta. Acá usamos un ciclo while para que siga corriendo, dependiendo de las veces que nosotros queramos, las 4 condicionales que le acabamos de dar, ¿correcto? Para eso es el ciclo while. Y ahora vamos a correr el programa. Listo, como vimos nos salió el JOption pane. Vemos los 4 valores, agregar un elemento al inicio, al final de la lista, mostrar los datos y salir. Vamos a darle al primero. Agregar un elemento a la lista, pongámosle, no sé, como es de valor, si le damos un valor a ese, nos va a salir un error. ¿Por qué? Porque no tenemos una entrada de texto, que lo que es una entrada de entero, lo que les decía. Entonces, vamos a hacer en el 2 lo mismo, nos va a salir el error. En el 3 mostrar datos de lista, como no tenemos ninguna lista, pues no nos muestra nada. Y en el 4, si le damos a salir, nos va a mostrar que ese fue el programa. Ahora sí vamos a hacerlo. Agregar un elemento al inicio. Vamos a ponerle el 0. Ahora sí que nos muestre los datos de la lista. 0. Acá, como podemos ver, tenemos el 0. ¿Ok? Vamos a darle parar. Y vamos a iniciar nuevamente el programa. ¿Listo? Ahora, vamos a agregar otra vez un elemento al inicio de la lista. Vamos a darle el 0. Listo, ya está agregado. Vamos a dar que nos muestre los datos. 0. Acá el while es para que esto siga saliendo. Vamos a agregar un elemento al final de la lista. Vamos a ponerle un 2. Ok, y le vamos a dar que nos muestre los datos de la lista. Listo, acá está. Entonces inició en 0, luego fue el 0,2. Ahora vamos a decirle que nos muestre un dato al inicio de la lista. Que no sé, que nos muestre un 120. Aceptar, mostrar datos de lista. Y como vemos, este fue el valor que ya estaba. 0, que fue el que se insertó al inicio. El 2, que fue el que se insertó después. Y el 120. Ahora, si queremos insertar un valor al inicio de la lista, lo único que hacemos es agregar un elemento al inicio. Damos, no sé, démosle otro 120. Pongámosle acá un 120, 121. Le damos a aceptar que nos muestre los valores de la lista. Y como vemos, lo puso al principio. 121, 0, 2 y 120. Los valores que ya teníamos. Y al principio le puso el 121. Y ya casi le damos a salir, nos mostró el programa finalizado. Listo, perfecto. Como podemos ver, entonces eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Yo soy Diego Jiménez y este fue el trabajo de estructuras.